Yo la verdad es que ahora cuando veáis la presentación vais a ver que muchas de las ideas pues las ha comentado Cecil y yo creo que, No se trataba de... que estamos todos en el mismo sitio, ¿no? Sí. Estamos yo creo que en un momento donde estamos en plena revolución, al menos en el sector en el que llevo trabajando los últimos 18 años, pues en los últimos 12 meses, últimos 18 meses, se han producido cambios que están absolutamente cambiando desde el modelo de negocio, los canales de distribución, la cultura de las empresas, la forma de atender a los clientes, la propuesta de valor. Está cambiando todo y está cambiando muy rápido. A diferencia de cuando empezaron los cambios y empezó Internet y pues, hubo unos primeros sectores que se vieron más afectados, medios de comunicación, agencias de viajes, pero la penetración de Internet y las posibilidades que daban y las posibilidades que dan los nuevos dispositivos pues no habían penetrado tanto en la sociedad. Lo que ocurre ahora es que cada cambio, el impacto que produce, se produce en términos de semanas o de meses. Y se produce un tema que también ha dicho Cecil. Pues las grandes compañías tradicionales con 150 años de historia, con 200.000 empleados, que hace 5 años era una fuente de ventaja competitiva, pues hoy se ha convertido en lo contrario. Hoy es una gran desventaja. Y es una gran desventaja porque cuentan con un legacy que es muy costoso de cambiar, requiere mucho tiempo y los cambios que se están produciendo van a otra velocidad. Respecto del tema de la personalización y de la personalización inteligente, no me voy a extender mucho aquí. Básicamente, al final la personalización tiene dos caras. Una, desde el punto de vista de la compañía, qué cosas podemos trabajar e ir haciendo para llegar a poder ofrecer a nuestros clientes unas experiencias únicas y una personalización que verdaderamente se adapte a lo que necesita, pero a lo que necesita en ese momento. Es que cada uno somos como somos y no todos necesitamos lo mismo. O sea, yo necesito hoy necesito hoy una cosa y mañana puede cambiar y necesitar otra cosa. Entonces, las compañías tenemos que tener la capacidad de tener ese conocimiento del cliente en tiempo real, porque el cliente va cambiando y va cambiando de forma muy rápida, justamente también por lo que decía Cecil, porque él recibe muchos impactos de gente en la que confía a través de redes sociales, que le puede hacer cambiar su opinión o sus necesidades en una hora. ¿Qué busca el cliente desde el punto de vista del sector financiero? Bueno, pues lo primero es que pueda operar con el banco de una manera segura. Yo creo que esto está superado, no creo que haya habido casos de fraude. Vengo de Israel la semana pasada y os puedo asegurar que no sé si vengo más tranquilo o más asustado de ver todos los temas que se están produciendo. Ya no hablan del deep web, ahora hablan del dark web, que está mucho más abajo, mucho más complejo de acceder, y es increíble lo que se mueve, y se mueve exactamente igual que en Internet, como una red social donde la gente que opera, y no son muy buena gente, tienen también rankings de reputación, tienen esquemas colaborativos, pero para hacer cosas no muy bonitas. Una vez que esto ha pasado, y yo creo que es donde estamos ahora lo que el cliente quiere es, oye, que las cosas sean fáciles de hacer. Sean fáciles, que lo pueda hacer rápido. Lo comentas, sí, lo quiero ahora, y lo quiero hacer ya. Y si quiero hacer una transferencia y he quedado en que voy a comprarle un coche a un amigo y ese amigo espera el dinero ya, quiero poder hacer la transferencia y que el dinero esté en la cuenta de mi amigo en ese mismo momento. Y eso hoy, lamentablemente, los grandes bancos tradicionales no tenemos esas capacidades y te das cuenta cómo startups de 8 empleados han conseguido desarrollar sistemas que permiten el movimiento del dinero de forma instantánea y cuando en cualquier lugar del mundo, y cuando tu banco te estaba cobrando 30 euros de comisión por ese movimiento,
tienes empresas como TransferWise que te lo hacen en el momento por un 0,003% de lo que hayas transferido. Es evidente que los bancos nunca más van a volver a poder cobrar 30 euros. Lo siguiente es pues, que estamos cansados de recibir impactos o interacciones de nuestra entidad con cosas que es que nos da lo mismo. O sea, os puedo poner ejemplos de acciones, ¿no? En el mes de noviembre, que sabéis que por temas fiscales los planes de pensiones, bueno, pues el Product Owner de planes de pensiones pues tiene su P&L, tiene su equipo de trabajo, tiene su presupuesto, tiene su mini CRM, tiene sus objetivos y más o menos viene haciendo la estrategia que para su producto considera que es la óptima. Pero claro, ahí tienes una visión muy parcial de toda la base de clientes del banco. Y al final el cliente entiende al banco en su totalidad. No entiende que es un tema de un señor o de un producto. Entiende el banco como su totalidad. Entonces, yo me acuerdo que uno de los temas, iniciando los procesos de transformación de la gestión comercial, veíamos cómo se lanzaban campañas a toda la base de clientes, sin cosas tan obvias como no pedir a un señor que se está quedando en descubierto mes sí, mes no, que tiene saldo a plaza en la tarjeta revolving y tal, que haga una aportación al plan de pensiones. Pero oiga, vamos a ver, si es que lo que necesito es llegar a final de mes, ¿qué me está contando del plan de pensiones? Entonces, ya no es que haya una ineficiencia en el gasto de marketing, es que se produce una mala experiencia con ese cliente porque dice, no me conoce. Os podría poner más ejemplos. El contrario, clientes que tienen dinero en cuenta corriente, que no se le estaba remunerando, que tenía algún depósito con una remuneración no muy alta, tenía algo en fondos de inversión y como era muy buen cliente, pues los señores de riesgos dicen, a este señor hay que prestarle dinero. Claro, este señor nos lo va a devolver. Y entonces recibía una carta, ¿no?, donde, estimado señor tal, queremos comunicarle que ha sido agraciado con el derecho a poder contratar un préstamo de 20.000 euros, que a lo mejor tenga en cuenta 30.000, al módico precio del 16%. Y le estábamos remunerando al 0 y los depósitos al 1. Claro, la reacción no solo es que obviamente no contrata el préstamo, sino que genera un malestar, primero por no conocerle, segundo porque considera que le estás tomando el pelo, y eso al final ya no es un tema de marketing o de cosas, es que te estás cargando tu base de clientes. Estamos en pleno momento de reconversión, como el que han vivido otros sectores hace nada. La banca había ido ahí aguantando como podía, pues por temas regulatorios, por el poder y el peso que tiene dentro de las distintas sociedades y lo que supone el dinero para el correcto funcionamiento de la sociedad. Pero al final ha llegado y ya no tiene solución. Entonces, aquí es donde digo que el tamaño es un problema. Y si yo no pude asistir a la de Evo, pero para mí Evo es un ejemplo claramente de lo que es el Banco del Futuro, ING es otro ejemplo, y nuevos modelos que van a venir, pero que van a venir no dentro del 2020, que van a venir en 2017, a lo mejor en el segundo semestre, como Number 26 o como otros bancos, donde todo el banco es digital, donde las cosas físicas vas a hacerlo con acuerdos que tienen con retailer y donde al final vas a hacer una experiencia espectacular y donde van a ir agregando servicios de forma colaborativa con especialistas que lo hacen mucho mejor que cualquiera de los otros bancos. ¿Esto qué implica? Pues que la transformación es total. Es decir, hoy los bancos, el 99% de las ventas se producen en la sucursal, lo cual no significa que los clientes quieran ir a la sucursal. Es más, les molesta bastante tener que estar esperando 2 horas para hacer una gestión cuando lo podrían poder hacer por el móvil o podrían hacerlo desde su casa.
Pero pues, hemos llegado tarde. Y hoy los canales digitales que en general los bancos tenemos pues, han ido mejorando en los últimos años bastante a base de muchísima inversión, pero siguen siendo canales transaccionales, canales de servicio, donde puedes consultar un saldo, donde puedes hacer una operativa. Pero todavía el gran reto es que sean canales de relación, como lo podía ser antes cuando ibas a la oficina y te atendía la persona que conocías desde hacía 8 años. Para mí la tecnología efectivamente es un habilitador, y es un habilitador que va a permitir esa personalización inteligente, y aquí discrepo, el precio va a seguir siendo importante, y lo que va a permitir la tecnología no solo es la personalización inteligente, es que además lo va a hacer y a un precio muy inferior, donde también va a haber competencia en precio. Es decir, que vas a poder ofrecer experiencias únicas a tus clientes con modelos de precio low cost. Aquí hay unos gráficos, no quiero poner mucho, pero básicamente veis la disrupción. O sea, se han cerrado el 30% de las sucursales en 5 años. Pues yo creo que en España pues van a quedar como el 20% de las sucursales que hoy quedan. En otro gráfico veis cómo ha caído de 300.000 empleados a 200.000 en 3 años, y esto caerá pues, a 50.000. Y además el perfil cambiará totalmente. Y en el último veis lo que es todo el proceso de concentración, que está bien, ayuda de alguna manera en el corto plazo a salvar la cuenta de resultados con una estrategia de consolidación y de reducción de costes, pero para mí te hace perder el foco de donde te vas a jugar tu futuro y de forma sostenible, que es en tener una orientación y un cambio de visión basado en el cliente. Y todavía muchas entidades hoy muchas cotizan, tienen la presión de los mercados, de los resultados, visteis lo que pasó ayer con Popular, y entonces tienen la presión de poder entregar resultados a corto plazo. ¿Esto cómo lo consiguen? Por la vía de los ingresos, por distintos motivos. Hoy no es posible, pues por la vía de los costes. Y el problema es que se está perdiendo el foco en, de verdad, implementar una estrategia basada en el cliente. Esto es lo que antes os contaba, que es como los bancos, la mayoría de ellos siguen funcionando. Tienen una base de clientes, intentan ver cuáles podrían ser susceptibles de contratar ese producto, no tanto porque lo necesiten, sino porque sea un producto para personas o para empresas, eligen los que se puede hacer y se hace una oferta única no personalizada y se lanza de forma masiva a todos ellos. Al final, la sensación del cliente en muchos casos es no tienen ni idea de lo que me pasa ni de lo que necesito. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues a que de ese mismo grupo de clientes y basado en toda la información, tanto interna como externa, que se tiene de los clientes, y aquí ha dicho un punto también, Cecilia, importante. Es verdad que ni siquiera hoy en muchas de las entidades se sabe la información que se tiene, ni dentro de la propia entidad. ¿Por qué? Porque han sido organizaciones basadas en silos, donde cada uno tenía su información y al final no había un único punto donde se tuviese una visión 360 del cliente. Ya no hablemos de integrar información de fuentes externas en tiempo real, que claramente es lo que nos puede permitir detectar y poder actuar en tiempo real con esos clientes. Pero al final, la idea que es poder atender a necesidades y expectativas con soluciones personalizadas. Esto, en el banco donde trabajamos, inicié este proyecto hace 2 años y medio en los 11 países, y básicamente esto es como estaba organizado el banco. Pues en un eje tenías los canales, y cada canal era dueño y señor de la gestión del canal, y en el otro eje pues tenías las líneas de producto, donde cada línea de producto era dueño y señor de lo que decidía hacer. Entonces, lo que decidimos hacer es intentar integrar todo esto para tener una visión 360 del cliente. Y lo hicimos, como no era tan fácil, primero ordenamos toda la base de clientes
en función de la etapa de relación con la entidad. No es lo mismo un cliente que acaba de entrar en la entidad y que acaba de abrir la cuenta que un cliente que lleva 15 años con nosotros. Por muchos motivos, a nivel de información, a nivel de riesgos, a nivel de expectativas. Entonces, una de las primeras cosas que se hizo fue organizar la gestión comercial por etapas de relación. Y básicamente aquí lo que hicimos es identificar en qué podíamos ayudar a cada uno de estos clientes en cada una de esas etapas. Y lo que necesitan es distinto. Yo os pongo un ejemplo. Un cliente que entra a abrirse una cuenta en el banco por primera vez no está pensando en contratar ni un plan de pensión ni nada. Lo que quiere es tener su cuenta, sus tarjetas lo antes posible, sus claves de internet, saber cómo operar y que todo eso esté bien hecho y rápido y como se le ha prometido. Al final, no sé si ahí lo veis, definimos qué era para nosotros visión cliente. Y visión cliente era algo tan sencillo como que cada uno de los clientes hubiese una única estrategia desde el banco hacia el cliente. Es decir, que no hubiese una estrategia por parte del señor de planes de pensiones, una estrategia del señor que lleva la parte de hipotecas, una estrategia del señor que lleva tarjetas, una estrategia del señor que lleva seguros, sino que hubiese una única estrategia para ese cliente y en todos los canales. Y para hacer esto, eso, lo que os he contado, ordenamos la gestión comercial en base al ciclo de relación con la entidad y a partir de ahí lo que hicimos fue ver cómo todo esto éramos capaces de aterrizarlo y ejecutarlo de una manera ordenada, planificada. En los bancos íbamos mucho de campaña. Vamos mal en no sé qué, ¡pumba! Presión en todas las zonas, presión a los directores y, bueno, era como el ejército. No, esto iba más de intentar planificar en base a la información y al conocimiento que ya teníamos previo de los clientes. Y lo más importante, y aquí sí que la tecnología es fundamental, es la automatización. Os decía antes que el modelo ha cambiado y pues ya el ir a una oficina para hacer determinados trámites no tiene ningún sentido para el cliente. Pero también os decía que el 99% de las ventas se hacían en las oficinas. Luego lo que se va a producir es que básicamente, y que se está produciendo un proceso de consolidación, con lo cual básicamente las entidades que están quedando van a crecer mucho el número de clientes a los que tiene que atender, van a tener menos puntos de servicio con los que atenderlos y, por tanto, o empiezan a implementar tecnologías que les permitan automatizar de forma inteligente su gestión comercial o están perdidos. Ya las manualidades, los listados de los que tienen que llamar, el le he llamado, no le ha llamado y qué me ha dicho, todas estas cosas, esto ya está acabado. O sea, esto... Entonces, lo que desarrollé fue una metodología para esto que parece así tan fácil. Os puedo asegurar que en una organización en 11 países con millones de departamentos, que os puedo asegurar que la mayoría de ellos no era su persona favorita, porque al final la gente tenemos ciertas resistencias al cambio, sobre todo cuando somos dueños de nuestra parcelita y hacemos lo que queremos en nuestra parcelita. Y esto supone transformar todo, supone transformar la organización, los esquemas de funcionamiento, los modelos de governance, los modelos de retribución, de incentivos. Entonces, desarrollamos este framework y lo primero era que en cada país porque en cada país las circunstancias del entorno eran distintas, tenían que definir, oye, ¿qué banco quiero ser? ¿Cuáles son mis objetivos y prioridades? Porque en base a eso venía el siguiente punto, que es cómo voy a desarrollar una estrategia comercial segmentada para cada uno de los segmentos que he definido que son importantes para mí y donde me estoy jugando a la cuenta de resultados. Pero al final no nos olvidemos, o sea, somos una empresa que vendemos productos y servicios. Y de eso es de lo que ingresamos y pagamos las nóminas, los sistemas, los servicios y las inversiones. Con lo cual,
Los productos y los servicios siguen siendo muy importantes y había que ver cómo lo encajábamos dentro de una visión cliente basada en segmento en lugar de en producto. Una vez que tenías esto, dices, oye, vale, me voy a dirigir a estos segmentos que son para mí estratégicos, lo voy a hacer dándoles una propuesta de valor adecuada a sus necesidades, con una estrategia, pero ahora necesito saber cliente a cliente, porque un segmento, al final, particulares, fenomenal, pues es un segmento, pues claro, dentro del mundo de particulares hay de todo. Entonces necesitábamos poder profundizar y para eso es básico toda la parte de información y yo diría de conocimiento, que no es para mí no es lo mismo. Una cosa es información, que podemos tener mucho, y la otra es cómo somos capaces de explotar y extraer análisis y conclusiones que nos permitan definir estrategias y acciones con los que obtengamos resultados mejores que los que veníamos obteniendo. El siguiente era, oye, ¿cómo podemos automatizar en tiempo real todas estas acciones y estas interacciones con los clientes en todos los canales? En todos los canales. O sea, aquí esto también es sorprendente, pero no había ningún canal conectado. Es decir, que lo que pasaba en Internet no se sabía en la oficina, lo que se hacía en la oficina no se sabía en el call center, lo que se hacía por la app tampoco se sabía, lo que se acaba de hacer en el cajero tampoco, en fin. Que el tema de la omnicanalidad, pues que como que es un reto bastante relevante. Y al final todo, como todo, lo que no puedes medir y no puedes seguir, pues difícilmente vas a conseguir que esto funcione. Necesitas demostrar a la alta dirección que esto tiene un impacto y tiene un impacto real, pero más importante que eso es toda esta metodología al final vas aprendiendo con los errores y para poder hacerlo necesitas ir siguiendo una serie de indicadores críticos. Y esto es fundamental, crítico, el tener un sistema de governance donde toda la organización pueda participar y se rompan esos silos y se tenga una estrategia única. Voy a ir muy rápido, me están diciendo sí, por favor, Luis, porque creo voy que a pasar estamos un poco de tiempo. Básicamente lo que os decía, la definición de objetivos y prioridades, que ya lo hemos visto. Esto sí es importante. Definimos que para cada etapa de relación había una serie de parámetros que había que definir, es decir, qué clientes estaban en cada una de esas etapas, qué objetivos queríamos cubrir con esos clientes mientras estaban en esa etapa y qué métricas de seguimiento íbamos a hacer para verificar que esas cosechas iban mejorando con las acciones. Como os decía, los segmentos son muy grandes, no podemos trabajar, necesitamos bajar más a nivel de, todavía no de personas, pero al menos sí de clústeres, con lo cual se definían variables de diferenciación, se definían una serie de triggers, de eventos o de alertas que hacían sentido y eran relevantes para el cliente y para el banco, y luego una lógica de negocio que permitía automatizar todo esto sin que hubiese una intervención humana. Esto se disparaba a campañas, marketing directo, se revisaban todos los procesos críticos y al final daba lugar a 3 tipos de acciones comerciales, básicamente con 2 ejes. Uno, si eran acciones que habíamos planificado o no, y si eran acciones outbound, que nosotros proactivamente nos dirigíamos al cliente, o el cliente accedía a cualquiera de nuestros canales y le teníamos que dar la misma respuesta basada en esa estrategia única por cliente. Aquí, básicamente, lo que hicimos fue coger todo el portfolio de productos y servicios que teníamos en el banco, identificar subsegmentos en base a la información que teníamos de tenencia y uso por perfiles, y con esta información lo que hicimos fue identificar cuál era en cada clúster el cliente ideal, que era el que tenía todo, el mejor 5%. Y esto luego nos servía para ver la potencialidad que tenían el resto de clientes a la hora de priorizar acciones, comparándolo en su clúster con su mejor cliente ideal y qué gaps de productos tenía. No voy a extender mucho. La mayoría teníamos un problema de contactabilidad, ni siquiera éramos capaces, no teníamos ni los teléfonos ni los emails de nuestros clientes, con lo cual difícilmente nos podíamos poner en contacto con ellos, lo cual era un reto a resolver.
Lo siguiente era identificar todos los distintos silos de información que había internos en cada uno de los bancos y ponerlos en un único sitio. Lo siguiente fue ver, oye, ¿dónde puede haber información de valor que nos dé un conocimiento más allá de las interacciones que tiene el cliente con nosotros como banco? Aquí, y están saliendo tecnologías alucinantes, se habla de temas de emociones. La biometría se ha empezado a usar para temas de identificación de clientes y de seguridad, pero empieza a haber ya soluciones biométricas que son capaces de detectar estados anímicos y estados emocionales, tanto por el tono de voz como si tú estás teniendo con tu gestor por Skype una reunión, por los temas faciales, o si se ha identificado en su banca móvil con un selfie, la expresión facial. Hay tecnologías que permiten saber el mood de ese cliente. Y eso, comercialmente, pues es bastante importante. Y si ves a un tío muy cabreado, pues probablemente no sea el mejor momento para iniciar un proceso de venta. No me voy a extender mucho. Aquí vimos de cada uno de los temas, todos los temas que teníamos que ir viendo, ir trabajando poco a poco. La contactabilidad, el que hubiese un CRM único, la información de calidad actualizada en tiempo real y accesible por todos los canales, que este era otro de los problemas que nos encontramos. Todos los temas de tecnología que nos ayuden a transformar información en conocimiento, que para mí esta es la clave, y cómo ese conocimiento luego somos capaces de diseñar acciones que tengan impactos positivos en el cliente y en nuestra cuenta de resultados. Básicamente Luis, perdona, pero nos estamos yendo totalmente Sí. del tiempo. Si pudieras, por favor, Pues acabo ya. Darnos una conclusión. Yo como conclusión diría, yo creo que el proceso ya está aquí. Yo creo que ya muchas entidades llegan tarde y no es que vayan a subir un 20% las ventas o no sé qué. Es que muchas de las entidades de muchos sectores y en concreto del bancario, pues que hoy conocemos o no van a existir o desde luego no se van a parecer en nada a lo que hoy conocemos. Y esto yo sería casi lo que dejaría como conclusión. Pues muy bien, muchas gracias.